Ahora sí que sí. Entonces, no sé si se acuerdan, pero la primera clase que tuvimos este año, yo les mostré esta presentación que mostraba un poquitito todos los contenidos que íbamos a ver a lo largo de este ciclo y habían 4 unidades principales. Estaba la unidad de números y operaciones, la de geometría, estadísticas y probabilidades, álgebra y funciones, ¿ya? Nosotros recién hemos estado trabajando en la primera unidad y acá no se asusten porque en verdad cuando uno ve esto en el colegio también, uno demora un semestre entero solo en pasar números enteros y números racionales, ¿ya? Porque es lo que más toma tiempo, porque requiere mucho trabajo de ir incorporando nuevos conceptos, pero ya después se va haciendo un poco más sencillo ir captando todo lo demás, porque ya hemos desarrollado cierta lógica, ¿ya? Entonces nosotros vamos en la primera parte que es números y operaciones, y acá en la última página está la cantidad de preguntas que van a haber por contenido. Si se dan cuenta, solo un 20% de la evaluación va a ser respecto a números y operaciones. Y la mayoría de las preguntas que van a aparecer en la prueba van a ser de álgebra y funciones, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a terminar un poco con la parte de números y la próxima semana comenzaríamos con lo que es álgebra y funciones, ¿ya? Y si nos alcanza el tiempo veríamos estos dos ítems que son más pequeños. Entonces miren, acá en la parte de números y operaciones dice que incluye ubicar números enteros y decimales en la recta numérica, esto ya lo hemos visto, resolver problemas que requieran ordenar números enteros y decimales, operaciones con números enteros y decimales, y viene después la parte de potencias, ¿ya? Potencias de exponente entero, potencias de exponente entero y base racional, escribir números en notación científica. Ya toda esta parte que viene a continuación tiene que ver con potencias, que no es algo muy largo, y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Eso es para contextualizarlos un poquitito en lo que vamos hasta el momento, y como les decía, luego saltaríamos a la parte de álgebra y funciones, ¿ya? Que tiene que ver con eso de encontrar la X, de reemplazar letras por números, todas esas cositas que a veces asustan un poco, pero que en verdad son bastante entendibles, ¿ya? Si es que se practican y se trabajan. Hay gente levantando la Profe, mano. profe, ¿en cuál libro vamos a trabajar? Hoy día en el número 2, Ya, vale, ¿ya? gracias. Así que ahora voy a empezar a presentar esa parte del libro. Em, Profe, Dígame, yo estoy levantando la mano. ya. Que le quería contar que nosotros nos entregaron la calculadora científica el sábado en la clases presenciales. Ah, Y súper, además, nos dijeron que las pruebas iban a ser el 9 y el 10 de agosto. ya. Muchas gracias por avisar. ¿En qué contenido van en las clases presenciales? Estuvimos viendo cómo usar la calculadora científica. Acá yo tengo anotado. ¿Ya? eh, a ver, estuvimos viendo raíz cuadrada, ejercicios combinados, me parece, sí, con ejercicios combinados, ¿Ya? sacar valores con la calculadora científica. Ah, súper. Nos enseñaron más o menos algunas cosas, cómo se usaba, ¿Ya? y más porcentaje y aproximado, y aproximar también, Aproximar decimales. claro, Ya, operatoria con decimal también. ya, Eso, genial. Excelente. eso fue. Bueno, ya, nosotros la parte de porcentajes me la voy a saltar porque eso lo vamos a ver una vez que veamos álgebra, ¿ya? Porque en la parte de álgebra, si se dan cuenta, dice calcular variaciones porcentuales en el punto 3, resolver problemas relativos a temas de proporcionalidad directa e inversa. Entonces, en los libritos está ordenado de cierta manera, pero como eso ya es parte de la unidad de álgebras y funciones, yo lo voy a dejar para cuando veamos esa unidad, que va a ser a partir de la próxima clase. Esta clase quiero terminar con lo que es la unidad de números. Y para eso vamos a ver lo que son las potencias y precisamente para notación científica vamos a usar mucho la calculadora científica. Así que súper buen timing que haya llegado la calculadora científica justo el sábado, porque hoy día probablemente la tengamos que usar y vayamos viendo algunas cositas.
¿ya? Yo creo que a todos en algún momento les va a llegar su calculadora, tengan clases presenciales o no, por lo que tengo entendido. ¿Ya? Así Profe, que, ¿en qué página vamos a trabajar el libro? miren, les digo al tiro la página porque es bastante adelante. Si no me equivoco, a ver, creo que la tengo acá abierta. La página 45. Dice guía de trabajo número 3, potencias. Voy a Gracias, compartir profe. acá. Eh, eh, eh. Mira, aquí tengo abierta la guía número 3 y dice guía de trabajo número 3, perdón, el libro número 2 y dice guía de trabajo número 3, potencias. En el PDF es la página 46, pero del libro es la página 45. Ya vamos a trabajar directamente con el librito. Ya, así que voy a compartir ahora mi pantalla del tablet para poder ir haciendo los ejercicios correspondientes. Ya, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Profe. Ya, genial. Estoy avanzando rapidito. Toda la primera parte del libro tiene que ver con proporciones, con razones y porcentajes, y eso, como les decía, lo vamos a ver en la parte de álgebra, ¿ya? Porque eso está muy relacionado con lo que es álgebra, porque ahí tenemos que encontrar incógnitas, entonces mejor definirles un poco lo que es la álgebra para después ir viendo todo lo demás, ¿ya? Así que por hoy día, esta es la última parte de lo que incluye la unidad de números y operaciones, que sería el tema de potencias. ¿Ya? ¿Qué contenidos contiene esta parte? Potencias con base racional, ¿ya? Y exponente entero. Base racional significa que puede ser o un número decimal o fracción, por eso también lo vemos antes de ver potencias. Interpretación de potencias de base racional y exponente entero que están relacionados uno con otro. Utilización de potencias de base 10 para escribir grandes y pequeños números, que eso está relacionado con lo que es la notación científica, que lo vamos a ver el día de hoy, y propiedades de las potencias. Ya, entonces, para entender todos estos contenidos, acá yo les dije un montón de conceptos que ustedes quizá no conocen. Por ejemplo, si yo les digo base, ¿a qué me refiero? O si les hablo de exponente. Ya, entonces primero, para entender todos estos contenidos, debemos definir las partes que componen una potencia, que es lo que viene justo a continuación en el librito. ¿Ya? ¿Qué son las potencias? Nosotros hasta el momento conocemos 4 operaciones básicas, ¿ya? Las operaciones básicas, que lo voy a escribir acá aparte, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Eso es lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida. Son las operaciones con las que trabajamos a diario y por eso se les llama operaciones básicas. Sin embargo, no existen solo 4 operaciones, ¿ya? Sino que hay, por ejemplo, operaciones más en matemáticas como lo que son las potencias, que también es un tipo de operación matemática. ¿Ya? Sí, estamos en el libro 2, página 45. Continuando el tema de números y operaciones. Ya, por eso la unidad se llama números y operaciones, porque únicamente trabajamos con numeritos y estamos conociendo las operaciones con las que trabajamos cotidianamente. Si bien estas 4 son las operaciones básicas, existen más operaciones, como es el caso de la potencia o la raíz cuadrada, que están definidas en base a alguna de estas 4, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a hacer así como bien con zoom acá.
Si nosotros quisiéramos definir la multiplicación, que es como volver muy a lo básico, pero es para entender también el concepto de potencia, la multiplicación no es más que una suma reiterada. Si yo, por ejemplo, les digo cuánto es 2 por 4, eso es sumar 2 veces 4, ¿ya? Si yo les digo, no sé, 5 por 8, eso es lo mismo que sumar 5 veces el 8, ¿ya? La multiplicación es una suma reiterada. Ya, por ejemplo, 2 por 4 es 2 veces 4. 5 por 8 es 5 veces 8. Entonces, eso es como la definición básica de lo que es una multiplicación. Y las potencias están definidas de una manera muy similar. ¿Hay alguna duda con lo que les acabo de explicar respecto a la multiplicación? ¿Se entiende a qué me refiero? No, profe, 6 por 5, 30, son se 6 veces entiende. 5, ¿cierto? Ya, exacto, son 6 veces 5. Entonces, la multiplicación es sumar reiteradamente un número. Esa es la definición básica de una multiplicación. Es decir, que esta operación básica está definida a partir de otra operación básica que es la suma. Por otro lado, la potencia está definida a partir de lo que es la multiplicación. ¿Y qué es la potencia? Es una multiplicación reiterada del mismo número. La multiplicación era una suma reiterada, la potencia es una multiplicación reiterada. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo, por ejemplo, vuelvo a hacer harto zoom, potencia, entonces es una multiplicación reiterada. Se escribe de manera diferente, ya vamos a definir las partes que definen a la potencia, pero como ejemplo, si yo les pongo 2 elevado a 3, esto es lo mismo que multiplicar 3 veces el número 2. A eso me refiero con una multiplicación reiterada. Multiplico por sí mismo el mismo número y este numerito que está acá arriba me va a indicar cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo el número que está acá abajo. Ya, si yo les pongo 4 elevado a 5, ¿qué número debo multiplicar por sí mismo? 5 veces 4. 5 veces el 4, ¿cierto? Esto es 5 veces 4. ¿Ya? Y eso habría que calcularlo, obviamente, eso se puede calcular en la calculadora, pero es para que se entienda entonces el concepto de potencia y que en verdad es muy similar al concepto de multiplicación, solo que este está definido en términos de una multiplicación reiterada y la multiplicación es una suma reiterada. ¿Ya? ¿Y cómo se le llama a este numerito que yo voy a multiplicar por sí mismo? Se llama base. Y el número que me indica la cantidad de veces que yo voy a multiplicar ese numerito que es la base es con lo que se conoce como exponente. ¿Ya? Entonces, se los voy a escribir por aquí, chiquitito. Esto sería la base y este número de acá arriba es el exponente, que es el número que me indica la cantidad de veces que yo voy a multiplicar por sí misma la base. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, súper. Entonces, con eso ya tenemos claro los primeros dos conceptos que requerimos para entender qué es una potencia y poder trabajar con ella. Porque de repente las propiedades de las potencias están definidas como potencias de igual base, potencias de igual exponente. Entonces, para saber a qué se refiere, debemos saber cuál es la base y cuál es el exponente. Ya, entonces acá dice que si A es un número real, aquí estamos solo trabajando con números reales, que en verdad no hemos visto qué no son los números reales, así que nos vamos a quedar con eso. Y en un número entero podemos definir una potencia en la siguiente forma. Si tiene exponente positivo, ya si el numerito que está arriba es como un 3 o un 5,
nos indica la cantidad de veces que se va a repetir el número, ¿ya? Pero puede pasar que el exponente sea 0. Y cada vez que ustedes vean un exponente 0, da lo mismo. El número que ustedes estén elevando a 0, por ejemplo, podría ser 1000 elevado a 0, o, no sé, 5 elevado a 0, ese resultado siempre les va a dar 1. No tienen que hacer ningún cálculo, eso siempre es igual a 1. Cualquier número elevado a 0 es siempre igual a 1. La única excepción a la regla es que la base no puede ser 0. ¿Ya? Eso sí que no puede existir. Es la única regla. Y el otro caso que puede ocurrir es que el exponente sea negativo. ¿Ya? Es decir, que yo, por ejemplo, tenga acá 2 elevado a menos 3. ¿Qué significa eso? Esto no es lo mismo que menos 2 elevado a 3. ¿Ya? Esto va a ser igual a dar vuelta al numerito, es decir, escribir en vez de 2 un medio, y ese 2 lo elevo a 3. Entonces lo que hace el exponente negativo es dar vuelta el número, ponerlo abajo, cambiarle el orden de cierta manera. A esto se le llama inverso multiplicativo, no lo hemos visto mucho, pero es simplemente ponerlo abajo de una fracción donde el numerador es igual a 1. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos, creo que en la página siguiente tenemos que ir calculando potencias, así que lo vamos a ir aplicando al tiro, porque en palabras queda todo muy ambiguo y sabemos que la práctica hace al maestro, ¿ya? Entonces vamos a ir calculando el valor de ciertas potencias. Yo voy a hacer con ustedes los primeros 4 que están hacia abajo, no están en orden alfabético porque el orden alfabético está hacia el lado, pero vamos a hacer estos 4 primero y después les voy a pedir que estos los hagan ustedes solitos, ¿ok? Así que acá tengo 2 elevado a 4. Primero, ¿cómo escribo eso en términos de una multiplicación? Por 4. Por 4. 4 veces 2. 4 veces 2. 2. Ya no es lo mismo que 2 por 4. Es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2. ¿Y cuánto me va a dar eso? 8. 8. 8. Ahí están sumando. Tienen que ir multiplicando. Entonces, ¿cómo multiplicamos eso? 8. Lo vamos a hacer juntos. 16. 16, ¿cierto? 16. Ya. Entonces, aquí está la A, que se las voy a escribir más arribita. Para quien no haya entendido cómo se hace el cálculo, primero puedo multiplicar 2 por 2, que es 4. Luego multiplico por el siguiente 2, me da 8. Y multiplico por el siguiente 2 y me da 16. ¿Ya? Esa sería nuestra primera respuesta. Luego tengo 3 elevado a menos 4. ¿Qué decía el librito que teníamos que hacer cuando teníamos un exponente que era negativo? Yo recuerdo, pero no sé cómo explicarlo eso. Ya. Cuando tenemos un ¿Darlo exponente vuelta? negativo, hay que darlo vuelta. Entonces voy a colocar un 1 arriba y abajo voy a colocar la misma potencia, pero ahí ya no voy a tener el exponente negativo, sino que va a quedar positivo ese 4. Y voy a tener que calcular entonces cuánto es 3 elevado a 4 para llegar al resultado correspondiente. ¿Cómo calculo 3 elevado a 4? 4 veces 3. 4 veces 3, ¿cierto? ¿Cuánto les da eso? 27, 27 son 54 y 27 son 70, 81. 81, ¿ya? 3 elevado a 4 es 81. Por lo tanto, 3 elevado a menos 4 es 1 partido en 81, ¿ya? Porque se da vuelta primero y luego se calcula la potencia que está abajo y el 1 queda arriba tal cual, no le cambio absolutamente nada. ¿Ya? Aquí voy a poner el signo igual. ¿Alguien tiene una duda con eso? Sí, yo me perdí. O sea, profe, cuando diga el exponente. Dígame. Está difícil. Estamos pellas perdidas, profe. Ya, cuando hay un No, no, exponente negativo, lo voy a hacer de nuevo. No, profe, sí, está bien que el negativo se da vuelta, Se da pero vuelta, me perdí porque ¿cierto? en la explicación, por ejemplo,
en 2 elevado a 4, Ujú. era como que nos había dicho, o sea, 2 veces, o sea, el 2 había que elevarlo como a 4, o sea, y 4 o sea, 2 por 4 serían como 8, eso entendí yo, entonces ahí yo como me perdí y ahora dije chuta de 8 y llegamos a 16 y ahí ya me había perdido. Ya, miren, arriba les voy a escribir el contraste. 2 elevado a 4 no es lo mismo, este signo significa que no es lo mismo que 2 por 4, ¿ya? 2 por 4 yo lo puedo representar como sumar, claro, 4 veces el 2, ¿cierto? Pero 2 elevado a 4 es multiplicar 4 veces el 2. No es multiplicar 2 por 4, es multiplicar 4 veces consecutivas el mismo número 2. Entonces aquí yo tengo 2 por 2, ¿cuánto es? 4, 4. Y ese resultado por 2 me da da 8. Y por 2 me da 16. 16. ¿Ya? En cambio, 2 por 4 es 2 más 2, que es 4, más 2, que me da 6, más 2, que me da 8. ¿Ya? Entonces, este resultado de acá me da 16 y este resultado de acá me da 8. Porque uno es una multiplicación consecutiva y lo otro es una suma consecutiva. No son lo mismo, no son lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven 3 elevado a 2, tampoco es lo mismo que 3 por 2, porque ya son simbologías diferentes y por lo tanto, son operaciones diferentes también. Una cosa es una multiplicación y lo otro es una potencia. Entonces, no representan el mismo resultado. Esto es una potencia y esto de acá es una multiplicación. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Por eso 2 elevado a 4 nos daba 16, porque era 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ya, entonces acá nuevamente volvemos al exponente negativo, ¿ya? Y me queda 1 partido en 3 elevado a 4, que es lo mismo que 1 partido en 3 por 3 por 3 por 3. Y aquí, como dijo su compañero, ese resultado nos da 81 y ese 81 queda bajito porque el exponente es negativo y por lo tanto se da vuelta el número. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con ese resultado? No, profe. ¿No? Ya, súper bien. Vamos con el siguiente. Acá ya tengo una pequeña complicación porque el número que estoy elevando a cierto exponente es un número negativo. No cambia absolutamente nada, voy a hacer exactamente lo mismo, solo que con matemáticas yo debo ser muy respetuosa con los signos y debo mantener el signo que tenga el número. Yo acá no estoy elevando 7 a menos 2, estoy elevando menos 7 a menos 2. Entonces ese menos 7 yo lo mantengo. El ¿Cómo? resultado debería ser el mismo. Entonces, claro, primero, ¿qué nos dice este exponente negativo? ¿Qué debo hacer con el menos 7? Debo escribir esto como 1 partido en menos 7. ¿Y a cuánto está elevado ese menos 7 ahora? Si ya di vuelta al número, a 2, ¿cierto? Porque recuerden que cuando yo tengo un exponente negativo, tiro el numerito para abajo y el exponente queda positivo. Acá tiré este numerito entero que estoy elevando, lo tiré para abajo y el exponente ahora es positivo. Por lo tanto, ¿qué cálculo debo hacer ahora? Debo calcular 1 partido en menos 7 por menos 7. ¿Cuánto será eso? Menos 49, ¿Seguro que es menos? ¿Cuánto es menos por menos? más, perdón, es más. ¿Cierto? Entonces sería 1 partido en 49 el resultado final de toda esta potencia. ¿Ya? Si se dan cuenta ustedes, lo único que tengo que ir calculando
la potencia que está bajito, porque este 1 se mantiene intacto a lo largo de toda la potencia y solo me indica que di vuelta el valor de la base. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Yo voy a seguir viendo los ejercicios, por favor, porque me ha costado un poquito, Ya, para que ser igual sincera. es materia nueva, entonces igual la idea es que vayan preguntando y no se vayan quedando colgados, ¿ya? Ya. Para que así lo entendamos desde un principio y no nos quedemos colgados más adelante, ¿ya? Por ejemplo, Eliseth me dice que no entiende nada. Eliseth, ¿entendió el concepto de lo que es una potencia? Partiendo por eso, No, profesora, quedé muy perdida. ya. La potencia, como les venía diciendo, es una multiplicación consecutiva del mismo número, ¿ya? Quizás sea bueno, antes de ir con lo negativo, les voy a agregar una hojita acá y vamos a ver solo potencias positivas antes de pasar a la parte negativa. 2 elevado a 6, 5 elevado a 2, 3 elevado a 3, 6 elevado a 2, 7 elevado a muy grande, 1 elevado a 5, 8 elevado a 3. Ya. Este número, el que está acá abajo, me indica el número que debo multiplicar. Y el numerito que está acá me indica la cantidad de veces que multiplico ese número. ¿Ya? Entonces, el numerito grande que está abajo, que se llama base, me indica el número que yo voy a multiplicar y el exponente es la cantidad de veces que yo multiplico ese número. Eso es cuando el exponente es positivo. Entonces, ¿qué número voy a multiplicar por sí mismo en este caso? ¿El 2 o el 6? El 6. El 6 veces 2. 6 veces Voy a 2. multiplicar el 2 y lo voy a multiplicar 6 veces. Ahí ya llevo 4, 5 y 6. Ya, entonces acá estamos multiplicando 6 veces el número 2. ¿Ya? ¿Y cómo hago esta operación? Voy multiplicando. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Luego lo multiplico por el siguiente 2, esto me dio 4, multiplico ahora por el siguiente 2, me da 8. Sí. Luego 8 por 2, 16. 16 por 2, ¿cuánto es? 32. 32 y me queda multiplicar por el último 2, que sería 32 por 2, me da, 64. ¿ya? Entonces 2 elevado a 6 no es lo mismo que 2 por 6. ¿Por cuánto es 2 por 6? 2. 12. 12. Pero 2 elevado a 6 me da 64 porque es el resultado de multiplicar 6 veces el número 2. ¿Ya? 5 elevado a 2, ¿cómo lo puedo escribir como una multiplicación? 2 veces 5. 2 veces 5, ¿cierto? Entonces 5 por 5. ¿Cuánto me da? Profe, Dígame. ¿por qué queda arriba un 1 siempre? Eso es cuando el exponente es negativo. Lo vamos a ver a continuación. Ya, ok. Porque aquí estamos trabajando con exponentes, es decir, con este numerito de acá, que es positivo. ¿Ya? Entonces acá, 5 elevado a 2 es 5 por 5. ¿Cuánto me da eso? 25. 25. Muy bien. Ya, 3 elevado a 3 es 3
por 3 por 3. ¿Cuánto me da ahí? 18. 27. Ya, a ver, ¿alguna otra respuesta? 27. Sí, 27. es 27. ¿Cierto? Acá tengo que 3 por 3 es 9, por 3 me da 27. 6 elevado a 2 sería 6 por 6. ¿Cuánto es eso? 36. 36, súper. 1 elevado a 5 es 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Mentalmente, ¿cuánto da eso? 1. 1, ¿cierto? Porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 infinito es 1. ¿Ya? 8 elevado a 3 es 8 por 8 por 8. Estoy multiplicando 3 veces el 8. ¿Cuánto me da eso? 24. Pueden ir usando la calculadora, si quieren. 104. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? ¿Será 64? ¿Están seguros? Usen su calculadora, multipliquen 8 por 8 por 8. 500. 272, profe. Ya, a ver, hay muchas respuestas diferentes. 512. 512 dicen por acá. Profe, a mí igual me Sí, di sí, 512. 512. 512. Muy bien, porque lo meten a la calculadora y escriben 8 por 8 por 8 y les da 512, profe. 512. Muy bien. 8 por 4, 32. 8 por ¿Ya? 41. No. 8 por 8, 64. Y 64 por 8, 512. Así, me equivoqué. No importa, es normal equivocarse. Ya, a ver, vamos probando en la calculadora. 7 elevado a 4. ¿Cuánto les da eso? $2,401. 2401, muy bien. Ya son números grandes, por eso les digo, no es lo mismo que multiplicar. Porque Sí, se ven tan simples. ¿Ya? Y si yo le describo, por ejemplo, 1 elevado a 1000, ¿cuánto es eso? Disculpe, Dígame. en la calculadora, ¿cuál es para elevar? Ah, es un simbolito que, por ejemplo, si ustedes quieren escribir, se los voy a escribir por acá. En la calculadora, Es como un Ya, triangulito, pues así la porque parte de la abajo. Franco, tú también córtala 2 ya. elevado a 5, ustedes en la calculadora ingresan 2, este simbolito que Ven, es como Martín. una casita, y el 5. Por ejemplo, Ven para acá, tú siempre dices que no haces nada, hijo. Ven para acá. ¿ya? ¿Cuánto les Perdón, da? disculpen. ¿Cuánto les da eso? Si lo colocan en la calculadora. Ay, más encima que Tienen que poner el 2, ese simbolito que parece como una casita, un triángulo, luego el 5, y ahí le apretan Enter. Les puede aparecer así o más chiquitito el símbolo también. ¿Cuánto les da eso? 32. ¿Ya? Muy bien. 32. 32, profe. Y lo colocan directo en la calculadora y no es necesario que vaya 2 por 2 por 2 por 2 por 2, sino que escriben 2, triangulito, 5. ¿Ya? Sin calculadora, ¿cuánto es 1 elevado a 1000? 10. 1. 1, ¿cierto? Porque es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 hasta contar 1000 veces 1, pero 1 por 1 siempre es 1. ¿Ya? Eso es la definición de una potencia cuando el exponente es positivo.
Ya todos estos son ejemplos de exponente positivo. Ahora, también nosotros vimos anteriormente que está el exponente 0. ¿Recuerdan cuánto da una potencia exponente 0? 1. Todo número multiplicado por 0 es 0, ¿no? Ya, pero aquí no estamos multiplicando, Es estamos 1. elevando. Era 1, profe. Exacto, es 1. 7 elevado a 0, 1. 24 elevado a 0, 1. Menos 8 elevado a 0, 1. Menos 1 elevado a 0, 1. 2173 elevado a 0, ¿cuánto va a ser? 1. 1. Ya, siempre que vean este numerito 0 arriba, la potencia va a ser igual a 1. No tienen que calcular absolutamente nada. ¿Ya? Esa es como la propiedad más sencilla. Y la que más cuesta un poquito entender es la de exponente negativo, pero que al final la regla es bastante similar a la de exponente positivo, solo que cambia un pequeño ajuste nomás. ¿Ya? 2 elevado a menos 3, 6 elevado a menos 4, menos 2 elevado a menos 5, menos 1 elevado a menos 3, 1 elevado a menos 7. Entonces, acá, como tenemos exponentes negativos, nos vamos a fijar primero que como este numerito es negativo, lo primero que debemos hacer es escribirlo como fracción, poniendo un 1 arriba, y 1 son medios deformes, un 1 arriba y abajo el numerito que está en la base. Si yo aquí tengo un 2 en la base, abajo pongo un 2. ¿Ya? Y si de exponente yo tengo un menos 3, de exponente aquí voy a poner el 3, pero positivo. Eso es lo único que cambia. Yo hago ese canje, cambio de de negativo a positivo, pero ¿con qué condición? Con que dé vuelta a este numerito, lo ponga abajo de un 1. Y luego voy a calcular la potencia tal cual sé calcularla. Es decir, voy a elevar 2 elevado a 3. ¿Cuánto es eso? 8. Sí. 8, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser 2 elevado a menos 3? Sin miedo al éxito, chiquillo. ¿Cuánto va a ser 2 elevado a menos 3? 8. 8 positivo. Ya, es 8 positivo, pero el 8 va abajito del 1. Porque como el exponente era negativo, eso implica que yo escriba esto como una fracción con un 1 arriba. ¿Ya? Profe, Entonces, se dice como el resultado es como un octavo, entonces, ¿o no? claro, es un octavo el resultado. Muy bien. 2 elevado a 3 es lo mismo que un octavo. ¿Ya? Y aquí, nuevamente, yo apenas veo que hay un exponente negativo, voy a escribir un 1 y la rayita. Inmediatamente. ¿Eso es siempre? Siempre. ¿Ya? Aquí, yo vi que tengo un exponente negativo, escribo el 1 y la rayita. Aquí, exponente negativo, 1 y rayita. Y luego, ¿qué pongo abajo? Me fijo qué hay en la base. Si aquí hay un 6, acá abajo va un 6. ¿Ya? Y si aquí iba un 4 que estaba negativo, ¿qué numerito irá acá entonces? Un 4 positivo. Un 4 positivo. Muy bien. ¿Ya? Y ahora calculo. ¿Cuánto es 6 elevado a 4? Pueden hacerlo con calculadora, no hay problema. 1296. Ya. A ver. Por 36. 1296. Ya, súper. 1296 entonces. Por lo tanto, 6 elevado a menos 4 es 1 partido en 1296. Que nunca se les olvide dar vuelta el numerito, ¿ya? Si yo acá tengo menos 2 elevado a menos 5, yo ya hice la tarea de poner el 1 partido en algo, porque tengo un exponente negativo. ¿Y qué numerito irá acá abajo? ¿El mismo menos 2? El mismo menos 2, excelente.
El mismo menos 2. ¿Ya? Porque si aquí había un menos 2 elevado a menos 5, acá va a haber un menos 2 también, elevado a ¿qué número? Con 5 positivo, ¿no? 5 positivo. Excelente. ¿Ya? Es simplemente súper mecánico todo esto. Y menos 2 elevado a 5, lo vamos a escribir por acá, es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. ¿Cuánto les da eso? 32. 32. ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Negativo, muy bien. Ya, el resultado es negativo porque miren, acá menos por menos, más. Me dio resultado positivo. Por uno negativo, negativo. Por uno negativo me da positivo y por uno negativo me da negativo. Lo pueden ir poniendo en la calculadora e ir corroborando. Entonces, menos 2 elevado a menos 5 es igual a 1 dividido en ¿cuánto entonces? Menos 32. En menos 32. ¿Ya? Vamos súper. Menos 1 ahora elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido en menos 1 elevado a 3. ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto es menos 1 elevado a 3? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Súper. ¿Ya? Aquí multiplico. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo y por menos 1 me da 1 negativo. ¿Ya? Entonces, 1, perdón, menos 1 elevado a menos 3 es lo mismo que 1 dividido en menos 1. ¿Ya? ¿Y cuánto será 1 dividido en menos 1? ¿Cuánto les da eso si lo ponen en la calculadora? Me dio menos 1. No sé si está Menos bien. 1. Exacto. Si yo divido el 1 en menos una parte, me da menos 1. Entonces solo puedo escribir como número entero. Porque recuerden que todas las fracciones yo podría dividir el número de arriba con el de abajo y obtener un resultado. ¿Ya? 1 elevado a menos 7 es 1 dividido en 1 elevado a 7 positivo. ¿Cuánto me da eso? 1 también da. 1, ¿cierto? Me da 1 partido en 1 y eso es igual a 1. Y el último, 7 elevado a menos 2. Inmediatamente, como el exponente es negativo, pongo el 1 y la rayita. Y abajo, ¿qué número coloco? El 7 El 7. ¿Elevado a cuánto? por 2. A 2. A 2 7 positivo. elevado a 2. 49 positivo. 49 positivo. Excelente, muy bien, chicos. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien le quedó alguna duda dando vuelta? A mí y a Cristian los equivocamos en los menos, profe. Ah, ya, pero eso es reforzamiento. Como ya saben que se están equivocando en los signos, saben que tienen que reforzar signos, ¿ya? Entonces ahora vamos a volver a la página anterior y van a hacer estos ejercicios ustedes, pues. Yo ya les expliqué suficiente, ahora les toca a ustedes ir practicando. Ya, obviamente, pueden usar la calculadora, pero, pero para que vayan entendiendo, por ejemplo, la H es rapidita. ¿Cuánto es 6 elevado a 0? 1. 1. Ya tienen uno listo. Así que vayan probando ustedes a hacer la J, la B, la E, la K, entre los demás que quedan. ¿Ya? Profe, yo había levantado la mano. Sí. Aquí tiene un ejercicio que es la letra G, ¿Ya? ¿ya? El resultado salió positivo. ¿Por qué en la hoja que estaba explicando recién sale negativo el tercer ejercicio de arriba hacia abajo? En la otra hoja que estaba explicando recién ahora. En esta. Aquí. Ahí el tercer ejercicio, ¿por qué si es el mismo y sale negativo el 1 menos 32?
Porque va a depender de la cantidad de veces que tú estés multiplicando el número negativo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos las reglas de los signos? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, más por más, ¿cuánto es? ¿Es positivo o negativo? Negativo. ¿Seguro? Si yo estoy multiplicando dos cosas No. positivas, No, sí, eso es positivo, profe, pero Positivo. no ¿Ya? lo entiendo. positivo con negativo es Negativo. 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 ¿Ya? Negativo con positivo. Negativo también. ¿Ya? Y negativo con negativo es Positivo. positivo. Ya, entonces vamos a ocupar estas reglas de los signos para verificar si el resultado me va a dar o positivo o negativo. Si yo tengo menos 2 elevado a 2, es lo mismo que menos 2 por menos 2. ¿Ya? Estoy multiplicando un negativo por uno negativo. ¿El resultado cómo va a ser? Positivo. 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 ¿Y cuánto me va a dar? ¿Cuánto es el resultado de esto? 6. 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. 4. 4 positivo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la potencia menos 2 elevado a 3? Esto es lo mismo que menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Ya? Partamos por este de aquí. Menos 2 por menos 2, ¿cuánto dijimos que era? 4 positivo. 4 positivo. Y luego lo debo multiplicar por el siguiente numerito que es el menos 2. ¿Cuánto es 4 por menos 2? 8 positivo. 8 positivo. ¿Positivo? ¿Estás seguro? No, porque más por menos es menos. Es negativo. Negativo. ¿Ya? Negativo. ¿Cuánto va a ser menos 2 elevado a 4? Es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cuánto nos dio esto recién? Menos 8. Menos 8, ¿cierto? Nos dio negativo. Menos 8. Y multiplicado por el menos 2 que viene a continuación, ¿cuánto nos dio? 16 positivo. 16 positivo. Ya, por eso Ese ya da positivo. algunos les van a dar resultados positivos y otros les van a dar resultados negativos. Va a depender de cuántas veces vayan a multiplicar el número. Si ustedes están elevando a un número par, siempre el resultado va a ser positivo. Y si ustedes están elevando a un número impar, el resultado, si la base es negativa, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero elevar menos 2 elevado a 5, ¿el resultado va a ser positivo o negativo? Si yo elevo menos 2 elevado a 5, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Ya? Y voy a calcular 2 elevado a 5. ¿Cuánto es 2 elevado a 5? Lo habíamos calculado delante. 25. 32. Cerquita. ¿Ya? Y nos va a dar negativo. Entonces, exponente par, resultado positivo. Exponente impar, resultado negativo. Y eso lo comprobamos de manera empírica, es decir, a través de la práctica. ¿Ya, Ronnie, respondí tu pregunta con esto? No, profe, estoy igual, estoy en las mismas, pero no se preocupe, siga con la clase, después de la clase, no se preocupe. ¿Pero cuál es tu duda? ¿Por qué unos dan positivo y otros dan negativo? No, profe, siga con la clase nomás, y ya me dio la tontera, avance nomás, profe. Ya, pero la idea es ir resolviendo las dudas también. Pasa nomás con nosotros. ¿Cómo? Profe, yo más o menos calculé, por ejemplo, si aquí dice menos 2 elevado a 5, yo puse, a ver, si empieza como menos 2,
menos 2 positivo, o sea, negativo, menos 2 positivo, menos 2 negativo, menos 2 positivo, y ya llegué a 5 elevado a 5, o sea, 2 elevado a 5 y medio negativo. Es Ya, como que sí, sí, no, sí, una cosa así. se van intercalando los signos. Primero me da positivo, después me da negativo, después positivo, después negativo. ¿Ya? Se van intercalando unos Sí, con otros. Ahí cada uno va buscando su técnica igual. ¿Ya? Entonces aquí me van a calcular el valor de las potencias que quedan. Les doy unos 5 minutitos y lo vamos revisando. No es necesario que lo hagan entero si es que no alcanzan. ¿Ya? Si no alcanzan, podemos ir viéndolo igual. ¿Ya? Marta, ¿tienes una duda? Sí, profe. Resulta que yo hice estoy trabajando en el libro ¿Ya? y sale aquí en la letra Y, sale 7 menos 2, ¿Ya? 7 elevado a menos 2, menos 7 elevado a menos 2, y me da aquí un número negativo, me da 0, 0, 20, 48, ¿Ya? y de ahí tiene 163. Un número súper largo, lo hice en la calculadora. Ya. Eso es muy común que suceda. ¿Ya? Ya, ¿Por ya, qué? Y es una muy buena pregunta, señora Marta. Porque ya. si yo escribo en la calculadora menos 7 elevado a 2 Sí, a o menos a menos 2. 2, ¿ya? ¿Sí? No es lo mismo que escribir menos 7 dentro de un paréntesis elevado a 2. Si es que estuvieran exponente positivo. ¿Por Ah, qué? tiene tu edad. Porque en este caso yo solo estoy elevando el 7 a 2 y el Ah, menos queda afuerita. Lo ignoro, queda afuera. Entonces esto es menos 7 tengo que por hacerlo, 7. tengo que hacerlo ¿Ya? entre paréntesis. Sí, profe, Exacto. entendí. Y acá yo estoy elevando menos 7 elevado a 2. Entonces esto es menos 7 por menos 7. Y es muy bueno que haya hecho esa pregunta, señora Marta, porque es un error muy común, suele generar confusiones y hay que tener mucho cuidado cuando usamos calculadora. Bueno, Porque si se profe, dan cuenta, gracias. cuando hicimos los ejercicios anteriores acá, cada vez que trabajamos con números negativos, yo los puse dentro de un paréntesis. Y yo les decía, cuando empezamos a ver números negativos, es para que no se confundan. Y para no confundir a la calculadora también. Porque la calculadora no es muy inteligente que digamos. Ustedes les deben dar las órdenes, pero exactas para que la calculadora sepa lo que tiene que hacer. ¿Ya? Así que aquí, si por ejemplo ustedes quieren calcular esto en la calculadora, le deben sí o sí poner este paréntesis al menos 2. Si no, les va a cambiar el resultado, les va a cambiar el signo. Y yo ya les he dicho, no es lo mismo tener una deuda a que tener un exceso de platita. Los signos cambian mucho las realidades. ¿Ya? Así que 5 minutitos para ir haciendo esto, vayan ayudándose con la calculadora y lo revisamos. Micrófono, compañero, por favor. ¿Cómo? No, que compañeros que tienen prendido el micrófono. Sí, estabas igual silenciándolos a algunos. Y chiquillos, les recuerdo escribir su nombre también en el chat, no se les olvide, para ir pasando lista después. Les doy unos 2 minutitos más y vamos a ir revisando todos juntos. Si tienen un exponente negativo y lo quieren poner dentro de la calculadora, igual lo colocan con un paréntesis. Por ejemplo, en el que está acá, en la E, se los voy a escribir acá arribita.
Si lo quieren escribir la calculadora, escriben 6, triangulito ese, elevado a menos 2, ¿ya? Si no, les puede tirar un error la calculadora. Siempre que tengan un número negativo, colóquenlo dentro de un paréntesis, a menos que se especifique explícitamente que esté fuera del paréntesis, como el caso de la F, por ejemplo. Ya, chiquillos, ¿hicieron la J? ¿Esa? Sí, yo la hice. Ya, ¿cuánto le dio? 256 positivo. 256 positivos. ¿El resto cuánto le dio? 256 positivo igual. Lo mismo. Excelente, muy bien, chicos. Ticket. Ya, la B, esa la habíamos hecho anteriormente. ¿Cuánto les dio? 25. 25. Muy 25. bien. La E, estoy yendo de arriba para abajo. 36 negativo. Ya. ¿Nos falta algo ahí? El 1 en 36. 1 partido en 36. Muy bien. Ya recuerden que este signo menos acá no le cambia el signo a la base, sino que simplemente la da vuelta. Coloca el 1 arriba y abajo el numerito que corresponde a la potencia. 1 elevado O a sea, menos es 2. decir, que uno tiene que decir, por ejemplo, 1 partido en 36. Exacto, 1 partido en 36. Ah, ya, ok. ¿Ya? Este ya lo habíamos hecho, la H. La K, 1 elevado a menos 2. Es 1 1. partido en menos 1. Es 1 nomás. 1. Es Ah, 1. 1. 1 partido en 1, que es lo mismo que 1. ¿Ya? 7 elevado a 2. 49. 49. A mí me dio 49. Muy bien. 49. Ya, este tiene una pequeña trampita. ¿Cuánto les dio? Eso no lo alcanza a hacer. ¿No era 0? No, no da 0. Da 1. ¿Ya? No, profe. Perdón, sí, 1. ¿Cuál es la pillería? Si este ejercicio fuera menos 7 elevado a 0, sería 1. ¿Ya? Porque todo número elevado a 0 es igual a 1. Pero aquí tenemos menos 7 elevado a 0. ¿Ya? ¿No Entonces yo son 7, profe? calculo solamente esa potencia. ¿Cuánto es 7 elevado a 0? Menos 7. Ya, pero el menos no está siendo elevado al menos. Solo estoy elevando el 7. ¿Cuánto es 7 elevado a 0? 1. 1. Y ese menos que está fuera, como no está dentro de la potencia, yo lo tengo que dejar. Porque El menos no 1. a que esté el menos 7 dentro de un paréntesis. Entonces el resultado de este es medio tramposo ese ejercicio. Yo igual escribo estos mismos ejercicios en mis pruebas para hacerle trampa a los niños y confundirlos un poco. No porque uno sea mala, sino porque quiere que aprendan. Y en este caso ese menos queda afuera y lo único que se eleva a 0 es el 7. Ya, entonces el resultado por eso es negativo. El siguiente, miren, este también es tramposo este ejercicio. Tengo un menos afuera y tengo un menos adentro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ese ejercicio? Yo tengo menos 2 elevado a 2. Es decir, tengo menos afuera y menos 2 por menos 2. ¿Cuánto es menos 2 por menos 2? 4 positivo. 4 positivo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este menos que estaba acá?
¿Me lo guardo en el bolsillo o qué hago? ¿Se gana el ladito del 4? Se pone al ladito del 4. ¿Ya? Entonces este resultado me da ahí por ejemplo, menos. claro, por ejemplo, si ahí está el menos afuera del paréntesis, o sea, Ujú. primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis Sí, exacto. Y el menos lo dejo afuera. y después en el resultado se agrega. Exacto. ¿Ya? Y acá, en la L, está lo que me había preguntado la señora Marta. Fíjense que la L es muy parecida a la G. Son casi iguales. ¿Qué diferencia hay? Que aquí el menos 7 en la G está dentro de un paréntesis y acá está fuera del paréntesis. Entonces, acá lo que yo estoy elevando a menos 2 no es el menos 7. Yo tengo menos 7 elevado a menos 2. Entonces, este menos me lo guardo para el final y calculo la potencia de 7 elevado a menos 2, que es 1 partido en 7 elevado a 2. ¿Cuánto me da eso? A mí me dio 1 49. partido en 49 negativo. 1 partido en 49 negativo. Excelente. Ya este ejercicio era medio tramposo, precisamente para confundirlos, pero para que también apliquen bien las propiedades que vamos aprendiendo y las definiciones que vamos aprendiendo. Ya, así que hasta aquí vamos súper bien. Luego aquí aparece un pequeño tip, que fue lo que vimos cuando Ronnie hizo su pregunta, que tenía que ver que cuando la base de una potencia es negativa, el signo del resultado dependerá si el exponente es par o impar. Ya, si el exponente es par, el resultado es positivo. Si el exponente es impar, el resultado es negativo. Estas cosas pueden o aprenderlas o entenderlas bien o simplemente aplicarlas haciendo los ejercicios como corresponde, que fue lo que fuimos haciendo en estos ejemplos de acá. ¿Ya? Aquí tengo exponente, lo voy a escribir con otro color, exponente par. Aquí también tengo un exponente par y el resultado es positivo. Resultado positivo. Mientras que cuando yo tengo un exponente que es impar, ahí, exponente impar, el resultado me da negativo. Ya que eso es como lo que aparece en el tip que está acá encerrado en una especie de recuadro. ¿Ya? Luego aquí están las propiedades de las potencias. Déjenme ver. Ya. Que en verdad es ir aplicando lo que ya hemos ido viendo hasta el día de hoy. Que tiene que ver con si, por ejemplo, yo multiplico potencias de igual base, que esto, chicos, simplemente se lo pueden aprender. Yo lo que hago en mis clases con mis niños del colegio es que me demuestren todas estas propiedades y que me pongan un montón de ejemplos. Y aquí, en honor al tiempo, no les voy a hacer esa maldad. Así que pueden ir aprendiéndoselo, ir ayudándose de esta misma tablita para ir haciendo los ejercicios. ¿Ya? Aquí tengo entonces potencias de igual base porque el numerito de abajo es el mismo. Se dan cuenta, aquí tengo el mismo número, está representado por letras para que sea más general. Entonces vamos a simplemente ir poniendo ejemplos para cada una de estas propiedades, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero multiplicar dos potencias que comparten la misma base, es decir, si yo quiero multiplicar 3 elevado a 2 por, no sé, 3 elevado a 3, esto es simplemente lo mismo que 3 elevado a 2 más 3, que eso me da 3 elevado a 5. Y yo calculo esa potencia. ¿De qué me va a servir esto? Para ir después reduciendo expresiones que son muy grandes, que son muy largas. ¿Ya? Y al contrario de la multiplicación, si yo estoy dividiendo potencias de igual base, en vez de sumar, voy a restar. Si por ejemplo tengo 4 elevado a 5 dividido en 4 elevado a 2, esto es lo mismo que 4 elevado a 5 menos 2. Y eso es 4 elevado a 3. Son propiedades, entonces las vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos aplicando estas propiedades en ciertos ejercicios. ¿Ya? Esto es para, entonces, potencias de igual base.
que sería la 1, y sería la 2. Luego la 3 son potencias de igual exponente. Potencias de igual exponente. Ya quiere decir esto, que ahora el numerito de arriba es el mismo. Si se dan cuenta acá, yo tengo una n arriba y tengo una n arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera multiplicar 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4, eso es lo mismo que 2 por 3, y todo eso está elevado a 4. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Entonces, 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4 es lo mismo que 6 elevado a 4. ¿Ya? Se multiplican las bases, se conserva el exponente. Ya aquí luego tenemos la potencia de una potencia, donde, perdón, no iba a hacer el ejemplo. Si yo, por ejemplo, quisiera elevar una potencia que ya está escrita como potencia, 7 elevado a 2, y todo eso elevado a 3, es lo mismo que 7 elevado a 2 por 3. Yo sé que ahora suena un poco confuso, chicos, pero como les digo siempre, en la práctica vamos aplicando todo esto. Aquí, ¿qué pasa? Se multiplican los exponentes cuando estoy elevando algo que ya está elevado a un numerito. Entonces, si yo tengo 7 elevado a 2 y luego lo elevo a 3, es lo mismo que 7 elevado a 2 por 3, que es 7 elevado a 6. ¿Ya? Por eso voy un poquitito rápido, porque estas son cosas que se van aprendiendo. Ya. Si yo tengo una fracción ahora que está elevada a una potencia, por ejemplo, si yo tengo 2 tercios elevado a 4, ¿qué significa 2 tercios elevado a 4? Significa que yo voy a multiplicar 4 veces por sí mismo, 2 tercios, por 2 tercios, por 2 tercios, por 2 tercios, ¿cierto? ¿Sí o no? Multiplico 4 veces el mismo número que está en la base. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? Arriba, ¿se multiplica o no? Se multiplica lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Entonces arriba tengo 2 por 2 por 2 por 2, y abajo tengo 3 por 3 por 3 por 3. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Ya? Ya, muy bien. Pero 2 por 2 por 2 por 2 es lo mismo que 2 elevado a 4. Y 3 por 3 por 3 por 3 es lo mismo que 3 elevado a 4. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta propiedad que yo tengo acá. Que una fracción elevada a una potencia es lo mismo que el numerador esté elevado a esa potencia y que el denominador esté elevado a esa potencia. Porque de acuerdo al ejemplo que hicimos acá, sí, pues, es lo mismo. Lo puedo escribir de cualquiera de las dos maneras. ¿Ya? Y lo único que cambia cuando este exponente es negativo es que si se dan cuenta, esto se da vuelta. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera 4 quintos elevado a menos 2, es lo mismo que 5 cuartos elevado a 2. Voy a cambiar de posición los numeritos. ¿Y qué pago a cambio? Que le cambio el signo al exponente. Y ahí esto sería 5 elevado a 2 partido en 4 elevado a 2. Y ahí calculo las potencias. Ya, entonces, chicos, las propiedades siempre son un poco difíciles de entender en todo aspecto. Cuando se ven las propiedades de la multiplicación, las propiedades de la suma, uno queda como, ¿qué? Y no sé si se acuerdan que, no sé, pues la multiplicación o la suma está la propiedad conmutativa, asociativa, y cuando uno las ve, como que uno queda medio colgado. Pero eso después uno lo va aplicando un poco intuitivamente cuando va haciendo ejercicios. Entonces ahora les propongo que hagamos estos 2 ejercicios que quedan y con eso terminamos la clase del día de hoy, porque ya vamos a estar casi expertos en potencias. ¿Ya? Y para ver lo que es notación científica, que es lo que viene a continuación, tenemos que entender bien cómo funcionan las potencias. Y se van a dar cuenta que es algo que no es tan complicado, ¿ya? Y ahí, como les decía, pueden usar también su calculadora científica, porque el nombre lo indica, notación científica,
Es algo que vamos a ir aplicando en la calculadora científica. Ya, entonces acá yo tengo fracciones que tienen una base racional, es decir, una base que es una fracción. Por lo tanto, voy a calcular estas potencias. Si yo tengo un medio, todo esto está elevado a 3, eso es lo mismo que 1 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 3. ¿Cuánto es 1 elevado a 3? ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? 1. 1. ¿Cierto? ¿Y 2 elevado a 3 cuánto es? 6. Eso es 2 por 3. 2 elevado a 12. 3. 2 por 2 por 2. 8. 8. Muy bien. ¿Ya? Y eso nos daría la primera potencia que tenemos acá. Vamos con la B. Ahora sí vamos a ir en orden, porque están de más fácil a más complicado. 2 tercios elevado a 5 es lo mismo que 2 elevado a 5 dividido en 3 elevado a 5. Pueden calcular eso en la calculadora porque son numeritos más grandes. ¿Cuánto es 2 elevado a 5? ¿25? Eso es 5 elevado a 2. ¿Cuánto? 4. ¿Cuánto? 24. No. Calculen 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 32. 32. Muy bien. Y 3 elevado a 5 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Ya. 2, 4, 3, 4, 5, 6. 243. Ya. La C. 5 partido en 4 elevado a 2. Es 5 elevado a 2 partido en 4 elevado a 2. ¿Cuánto nos da eso? 25. 25 arriba y abajo 16. 16. Súper, muy bien. Nos quedan los últimos 3 de esta fila. Luego hacemos el número 2 y con eso vamos terminando. ¿Ya? Ahora tengo menos 2 quintos elevado a 2. ¿Cómo puedo ir calculando eso? Piensen que esto sería lo mismo que menos 2 quintos por menos 2 quintos, ¿cierto? O también lo puedo escribir como menos 2 elevado a 2 dividido en 5 elevado a 2. Cuando hay solo un signo negativo, yo lo puedo colocar o arriba, o en el número de arriba, o en el número de abajo. Lo común es ponerlo en el numerito de arriba, en el numerador. ¿Ya? Y como recuerden, si esto está dentro de un paréntesis, este numerito igual lo voy a dejar dentro del paréntesis para que abarque toda la potencia. ¿Cuánto es menos 2 elevado a 2? 4. 4, muy bien. ¿Y 5 elevado a 2? 25. 25. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta. Menos 6 quintos elevado a 3. Sería menos 6 arriba elevado a 3 y abajo 5 elevado a 3. ¿Cuánto les da eso? 54. Arriba 54. 6 por 6, 36. No, no puede ser 54. A ver, revisen bien la calculadora igual. ¿108? No. Sí, creo que 108. 36, 6 por 6, 36, 6 por 3, 18. No, a ver, lo voy a revisar. Porque tengo 196. Sí, es 196. 196. ¿Y 5 elevado a 3?
¿125? 125, muy bien. ¿Está correcto este ejercicio o le falta algo? ¿El negativo? ¿El ¿A dónde le negativo? falta el negativo? Abajo. Abajo Ya, del bien. O el, 125, el de Abajo arriba, pero como 125. estoy elevando o el menos 96. eso, al 196 le falta el negativo, porque el menos 6 elevado a 3 es positivo y luego me da negativo. ¿Ya? Súper. Qué bueno que se dieron cuenta del signo. La F, háganmela ustedes. ¿Qué numerito iría arriba? ¿El -3? El menos 3, ¿cierto? Elevado a, En paréntesis. en paréntesis, y elevado a 4. Y abajo, 2 elevado a 4, ¿cierto? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 27 partido en 16. Ya, abajo está bien el 16, arriba le falta multiplicarlo una vez más. 81. 81. Muy bien. Toda la razón. ¿Me El falta menos algún signo 81. o está correcto? Menos 81. No, es positivo porque tengo un exponente par. Por lo tanto, el resultado de la potencia me va a dar positivo. ¿Ya? Eso es pura práctica, chicos. De verdad que es pura práctica. Ya, último ejercicio de la clase del día de hoy. Que la clase está bastante pesadita porque es harto contenido nuevo. ¿Qué pasaba cuando el Ya pasó exponente era... rápido una hora. ¿Pasan rapidito? Y eso que son hartas cosas. Eh, me habían preguntado por qué daba 196 en el E. Ya, aquí es menos 6 elevado a 3. Menos 6 por menos 6 por menos 6. Eso es equivalente a menos 6 Porque elevado. ¿Ya? el exponente arriba es impar. Exacto. Entonces, por eso nos da negativo, ¿cierto? Porque el exponente es impar. Menos 6 por menos 6 es 36 positivo. Falta multiplicarlo por el último menos 6 que queda ahí. Y 36 por 6, 6 por 6 es 36, 6 por 3, 18, 19, 20. Ay, 6 por 3, 18. No da 196, pues da 216. Sí, da 216. Nos habíamos equivocado en ese ejercicio. Acá, 216. Ya, yo confío nomás. Y nos da negativo porque finalmente multiplicamos un positivo con un negativo. ¿Ya? Entonces, calcula el valor de las siguientes potencias de base racional y exponente negativo. ¿Qué hacíamos cuando el exponente era negativo? Aquí el numerito se invierte. Si yo, por ejemplo, tengo 3 medios, es lo mismo que 2 tercios elevado a el mismo exponente que tengo acá, pero ahora positivo. Y ahora aplico las mismas reglas que apliqué en el ejercicio anterior. Entonces, arriba había un 3, ahora lo puse acá abajo. Abajo había un 2 y ahora lo puse arriba. Se invierten estos numeritos a cambio de cambiar el signo. Aquí está el menos y aquí está en positivo. ¿Cuánto es 2 tercios elevado a 2? ¿Eso lo calculamos en alguna parte? No. ¿Cuánto les dará? 2 tercios elevado a 2.
¿Qué tengo que poner arriba? ¿El 1? No, aquí estamos viendo fracciones y estamos elevando una fracción como lo que habíamos hecho antes, elevado a un número ahora positivo. Entonces 2 tercios elevado a 2 es 2 elevado a 2, dividido en 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 es 4, 3 elevado a 2 es 9. Ya, ese sería. A mí me dio 4, o sea, 4 partido en 9. Ya, súper, muy bien. Ya, aquí tengo 5 sextos elevado a menos 1. Ese numerito negativo me está diciendo que de vuelta la fracción, escribiendo el número que estaba arriba, ahora lo coloco abajito, y el número que estaba abajito, ahora lo escribo arriba. Y el exponente queda igual, solo que le mantengo que le cambio el signo y ahora es positivo. ¿Cuánto será 6 quintos elevado a 1? Es simplemente 6 quintos. ¿Ya? Ahí. La C. 6 quintos. Sí, súper, muy bien. En la C tengo 7 medios elevado a menos 3. Entonces esto es lo mismo que 2 séptimos, doy vuelta a la fracción, elevado a ¿cuánto? A 3. A 3, muy bien. Y eso sería 2 elevado a 3 dividido en 7 elevado a 3. ¿Cuánto les da ese valor? Arriba 6. Arriba da 8. Arriba da 8, muy bien. Y abajo es 49 por 7. 7, 63. 28. ¿Cuánto? 28. No. 7 elevado a 3 es 7 por 7 por 7. 343. 343. A ver, voy a corroborar. 7 por 7 por 7. 343. Muy bien. Ya. Y 132. Vamos a hacer estos últimos 3 ejercicios. Menos 2 tercios elevado a menos 1 es menos 3 medios elevado a 1. ¿Cuánto da eso? Da lo mismo, menos 3 medios. Elevar a 1 es lo mismo que dejar el número tal cual está escrito, ¿ya? Menos 4 séptimos elevado a menos 2 es lo mismo que menos 7 cuartos elevado a ¿cuánto? A 2. A 2. Muy bien. Y eso es menos 7 elevado a 2 dividido en 4 elevado a 2. ¿Cuánto es menos 7 elevado a 2? 49. 49. Muy bien. ¿Y 4 elevado a 2? 16, 8. 16. Ya 4 por 4, 16. Último ejercicio del día. ¿Cómo escribiría este numerito ahora? Al revés, o sea, quinto Al revés. tercios, ¿o no? Muy bien, es lo primero que debo hacer si veo que el exponente está negativo. ¿Y el exponente cómo queda ahora? Positivo. Positivo. Ya, es el número 3. Ya, ¿cuánto les da ese resultado? 75. 125 partido en 27. 125 partido en 27. Está casi perfecto. ¿Qué le falta? El negativo. El Signo negativo. negativo. ¿Ya? Porque aquí tenía un exponente que era impar. ¿Ya, chiquillos? Este ejercicio lo vamos a hacer la próxima clase. Luego viene notación científica y con eso terminamos la parte de números. ¿Qué les recomiendo que hagan? Que hagan de nuevo estos ejercicios, que lean bien la materia
para que no anden perdidos, que vuelvan a ver la clase si es que hay algo que no hayan entendido, que traigan dudas la próxima clase si es que quedó algo dando vueltas, y que intenten leer lo que viene a continuación, cosa de que cuando tengamos esa clase, ustedes ya tengan una idea preconcebida de lo que vamos a ver, y así se les haga más fácil ir entendiendo los contenidos, ¿ya? Entonces hoy día vimos lo que son las potencias, vimos la definición de potencia, las partes que componen a una potencia, que son la base y el exponente, y cómo trabajar con potencias tanto para fracciones, para números negativos, para números enteros positivos. Ya, así que fue harto lo que vimos. Pasa súper rápido la hora con ustedes, chiquillos. A veces bueno, a veces más o menos. ¿Ya? Así que eso, chicos, que tengan una muy linda semana. Recuerden estudiar por su cuenta en casa. Y yo, como siempre les digo, les voy a enviar los apuntes de la clase del día de hoy. ¿Ya? Eso, chicos, buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Semana. Buenas noches, profe. Cuídese del frío. Chao, profe, Sí, compañeros. y anoten su nombre también.